Bueno, yo sobre la infalibilidad y la veracidad. Bueno, cuando estamos hablando de veracidad del documento, tenemos más de un problema, en mi opinión. Y el problema es saber si lo que, es decir, la distancia que hay entre la realidad y el documento es un problema. Y la otra cosa es la realidad, el espacio que hay entre el documento y el intérprete. Entonces tenemos dos problemas. El problema es que el documento puede no estar de acuerdo con la realidad, ese es un problema, y la interpretación puede no estar de acuerdo con el documento, y puede no estar de acuerdo con la realidad. Entonces, yo hablaría de más bien de fiabilidad del documento, cuán fiable es la información que hay en ese documento, y en ese sentido no debo preocuparme solo con la, por ejemplo, con la cadena de custodia de las pruebas, pero también con la información, la preservación del contexto. Yo tengo un documento y puedo preservar el contexto donde fue creado este documento mejor. Si puedo tener más pruebas de un mismo evento, mucho mejor, porque así puedo preservar el contexto. Entonces yo hablaría más bien de fiabilidad de la información que hay en el documento y si la información que hay en el documento es verdadera o no es verdadera. Esas serían incluso porque categorías clásicas, por ejemplo, como autenticidad. ¿Quién es el autor del documento? Para un documento escrito como una promesa de pago, eso era muy relevante. Si yo hago un video de alguien que mata a otra persona en la calle, ya no es tan importante quién fue el autor de este video si logramos saber que no fue, que no ha sufrido cambios patológicos, como prefiero llamar. Esa sería mi respuesta. Bien. Respecto a lo mismo, yo creo que uno tiende a categorizar como estas características, ¿cierto? Es veracidad, infalibilidad. Yo caigo en lo mismo, yo me dedico más a testimonios y el año pasado estaba obsesionada con distinguir entre credibilidad y fiabilidad. Serán dos características o cualidades, no sabía bien lo que era, respecto a los testimonios. Y me di cuenta que al final la forma en que se tratan va a depender del contexto. Vamos a poder ver que en la práctica las ideas de veracidad y infalibilidad vamos a tener que leerlas como lo hace quien está, nuevamente tenemos que ver quién está escribiendo, ya quién está detrás. Yo he visto fallos, por ejemplo, en que se refieren, y perdón que hable del tema de los testimonios, pero es que eso es lo que he estudiado. Por ejemplo, este testimonio es creíble, este testigo es creíble. Entonces uno dice, ¿la credibilidad es una característica de la persona que está declarando o de la información que está entregando o de todo el contexto? Yo creo que aquí pasa un poco lo mismo en materia documental, y la veracidad se refiere, me imagino, a la idea de si el documento es verdadero o no, y la de infalibilidad a si este documento está fallando o puede fallar o no, ¿ya? Y se vincula mucho con la autenticidad, que como bien decía Víctor, hoy en día con la tecnología, como están las cosas, más con estos nuevos chats que hacen tesis y los trabajos, más dificultades se presentan. A mí una vez me pasó en un juicio arbitral, lo cuento para que uno vea que estas ideas de veracidad es verdadero porque lo hizo tal persona, no necesariamente es tal. Una de las partes había presentado como argumento de interpretación contra redactor. Entonces se pidió una especie de percepción documental, en un arbitraje, entonces por eso era como más flexible e informal, y lo que se pedía era abrir el documento Word y que se vieran las propiedades. De las propiedades aparecía autor Rodrigo Coloma. Entonces, claro, contrarredactor porque era de la contraparte, que era lo que se necesitaba. Si hoy día uno lo piensa, puede haber sido que Rodrigo abrió ese documento, le puso el título, contrato de arrendamiento, solo eso, y lo mandó a Susana. Y Susana escribió todo. Ella es la verdadera redactora, ¿ya? Y hoy día pueden estar ellos dos enfrentados.
Entonces yo creo que más que las ideas de veracidad, infalibilidad, autenticidad, uno tiene que ir más allá de revisar más allá en relación a cómo interpretar ese documento. Y interpretarlo y mirarlo como cualquier otro antecedente que se hace de juicio. No tiene nada de especial respecto a otros antecedentes allegados que podemos llamar documentos si uno quiere en sentido amplio, o algún testigo o alguna declaración de parte, o incluso el caso de un testimonio de experto. Bien, a ver, yo estaba pensando cómo dar sentido a esta pregunta formulada de manera económica, lo que se agradece, pero pareciera muy enjundiosa a la vez. Entonces, a ver, pienso lo siguiente, veracidad. Entonces, veracidad, uno dice, prueba documental, ¿en qué sentido nosotros le podemos reconocer la propiedad de veracidad? Uno diría, bueno, en el sentido de que prima facie es una pieza de información respecto de la cual yo no voy a tener dudas respecto a que efectivamente fue extendida, etcétera, etcétera, ¿no? En el fondo, yo no parto de la sospecha, ¿no?, de que aquí me pudieran estar engañando en orden a que ese papel, ese escrito, efectivamente fue expedido en determinada fecha. Entonces uno diría, en general, uno de los documentos les otorga esa condición, a menos que haya alguna condición que me hagan a mí desconfiar de que esto pudiera ser una simulación, que esto pudiera ser una manera de burlar ciertos acuerdos, etc. Pero ¿por qué un documento me va a generar ese efecto de veracidad? Hay un, digamos, filósofo del comienzo del siglo XX importante, Moritz Schlick, que habla de qué es lo que yo quiero decir, por ejemplo, cuando digo que este vaso es real. Entonces dice, bueno, la pregunta por este vaso es real no es otra que preguntar si yo puedo tener alguna experiencia táctil, visual, a aquellas que yo he tenido en el pasado con objetos que llamamos vasos. Entonces, si yo, digamos, visualmente, táctilmente, tengo esa misma experiencia, digo, este vaso es real. Pero no voy a ir más allá de eso. Entonces, cuando yo recibo un documento y tiene esta presunción, por así decirlo, este punto de partida de veracidad, voy a decir, esto es el punto de partida para llevar adelante un ejercicio interpretativo respecto de cuáles efectivamente fueron las obligaciones que tuvieron las partes. Entonces, en principio, a menos que haya sospecha, yo podría decir hay contrato. Otra cosa es qué es lo que dice ese contrato. Eso respecto de la veracidad. Respecto de la infalibilidad. Yo creo que se podría estar pensando cuando se habla de la infalibilidad, algo así como inmutabilidad para el futuro. Ese es el sentido que yo creo que a lo mejor podríamos nosotros tratar ahí de profundizar, ¿no? En el fondo, yo en alguna parte de mi presentación, ¿no?, les señalaba que nosotros desconfiamos de la prueba de testigos, incluso, ¿no?, cuando de parte de los propios testigos no había ninguna disposición a engañarnos. Él trata de ser genuinamente honesto y tratar de reconstruir lo que efectivamente vivió. Pero nosotros sabemos por experiencia que pasado un tiempo, y a veces un tiempo muy corto, información que nosotros nos entregan con posterioridad va mutando aquello que nosotros pensábamos que habíamos vivido. Entonces, yo puedo celebrar un contrato oral y yo voy cambiando, digamos, inadvertidamente su contenido. Yo pensaba que lo que en su momento dije era tal cosa. Y a veces yo me puedo sorprender al ver el documento que firmé.
Yo pensé que era esta otra cosa, pero en realidad lo que firmé era esto. Entonces, en ese sentido, quizás uno podría hablar de la cierta infalibilidad del documento, pero yo no iría más allá que eso. Una pregunta por allá, Felipe, por favor.